San Juan Diego Radio, una emisora a través del internet. www.sanjuandiegoradio.com. Nos hemos trasladado a la ciudad de Nevers para hablar de una mujer a quien la Virgen prometió: no te prometo hacerte feliz en este mundo. Esto es muy contrastante con lo que ofrecen algunas sectas por ahí. Pare ya de sufrir. En cambio, la Virgen a esta santa le prometió no hacerla feliz en este mundo, sino en la vida eterna. Ella es Bernadette Soubirous. Para hablar de Bernadette es necesario que nos traslademos a la ciudad de Lourdes, Francia. Aquí es donde comenzó la historia que cambiaría la vida de esta joven campesina para siempre. Año tras año llegan a este santuario miles de peregrinos de todo el mundo para visitar la famosa Gruta de las Apariciones y pedir la intercesión de María para sanar sus enfermedades del cuerpo y del alma. En la parte superior de la gruta se encuentra la estatua de María, tal como la describió Bernadette, con sus manos juntas, vestida de blanco con un cinto celeste, y en las manos tiene un rosario. Aquí, en este lugar, el 18 de febrero de 1858, en la gruta de Massaville, a un lado del Gave, el río que pasa aquí enfrente, venía Bernadette Soubirous con una amiga y una hermana. Fueron a recortar leña, iban a cruzar un pequeño arroyo cuando ven un viento y se le aparece la Santísima Virgen. Y ella comienza a rezar el rosario. Y con esta historia comienza una de las apariciones más importantes en la historia del cristianismo, la aparición de la Virgen de Lourdes. El año de la aparición, aquel mes de febrero de 1858, la familia de Bernadette se encontraba en la miseria total. Y por si fuera poco, a todo esto se aunaba la vergüenza por la injusta condena impuesta a su padre, acusado falsamente de robo. Acorralados por el hambre y expuestos a los desprecios de los demás, solo la fe y el amor los mantenían en pie. Es así que en la mañana del 11 de febrero de 1858, Bernadette salió de su casa a recoger leña para venderla y poder ayudar a los suyos económicamente. Cuando llegó a la gruta de Massaville, tuvo un encuentro que cambió su vida para siempre. Envuelta en una luz, vio a Nuestra Señora, María, quien se presentó con un mensaje para todos nosotros. En un lapso de 5 meses, la Virgen se apareció 18 veces a Bernadette. Su mensaje se resume en una invitación a la conversión, al rezo del rosario y que ahí se construyese un templo en su honor. Bernadette regresó después de las apariciones a una vida de oscuridad y silencio. Entró al convento de las Hermanas de Nuestra Señora de Nevers y murió a la edad de 35 años después de una dolorosa enfermedad. Las apariciones fueron declaradas auténticas en 1862 y el santuario de Lourdes rápidamente se convirtió en uno de los centros más grandes de peregrinación. Miles han sido curados de diferentes enfermedades, tanto físicas como espirituales. Ahí opera una clínica para socorrer a los millones de peregrinos enfermos que vienen a Lourdes.
Bernadette en 1933 fue canonizada no por causa de las apariciones, sino por su dedicación a una vida de simplicidad, oración y servicio. Hoy en día su cuerpo se encuentra incorrupto en el convento donde vivió. Todos conocemos los milagros de Lourdes, esas curaciones milagrosas, esos prodigios, pero pocos la vida de San Bernadette. Hemos venido a este lugar para presentarles a ustedes la vida de Bernadette después de sus 22 años, cuando entró a la vida religiosa con las Madres de la Caridad. Es el lugar donde ella habitó y pasó el resto de su vida. En este lugar, Dios visitaba a Bernadette no ya con visiones luminosas, apariciones llamativas, sino con la incomprensión de sus superioras, la burla de sus compañeras y dolores físicos innumerables. A sus compañeras les parecía muy difícil entender que aquella mujer pobre y humilde, sencilla, fuera una santa, porque normalmente ellas tenían el mismo concepto que nosotros tenemos de la santidad, de grandes milagros, de grandes obras, de obras extraordinarias y llamativas, cuando la verdadera santidad consiste en hacer las pequeñas cosas con amor. Y en eso consistía su vida religiosa. En esta capilla, Bernadette pasaba sus días de oración, una persona sin ninguna formación, sin ninguna preparación. Y nos podemos preguntar, ¿cómo le hacía Bernadette para tener esa comunicación tan natural, como si estuviera viendo a Dios, como si estuviera viendo a la Virgen? Y este es el secreto de la oración, queridos hermanos. Su oración era una oración muy sencilla. Se la pasaba frente al Santísimo, hablando con nuestro Señor de las cosas que ella llevaba en su corazón, sobre todo las oraciones de las almas necesitadas, las angustias de las personas, las preocupaciones de toda la gente que acudía a ella para pedirles oraciones y también las necesidades de las almas. Pero también usaba esa oración poderosa que todos nosotros conocemos, o al menos deberíamos de conocer, el Santo Rosario, un rosario que ella rezaba no mecánicamente, sino con todo el corazón. Así, ella nos enseña el camino de la verdadera oración, oración sencilla, sincera, de corazón, a Dios nuestro Señor. Así levantaba su alma a Dios y así hablaba con la Santísima Virgen. La Virgen no se le volvió a aparecer después de aquellas 18 primeras apariciones. Pero su oración era un diálogo con la Santísima Virgen, como si ella estuviera presente. Esta es la imagen de la Virgen con la que Bernadette hablaba todos los días de su vida religiosa. Y esto es lo que quiero que a todos nos quede claro, hermanos, que hablar con la Virgen es algo que todos podemos hacer.
Y eso es lo que quieren ser las imágenes. Quieren representarnos como si estuviéramos viendo una visión. Porque de hecho la Virgen está presente cuando nosotros le rezamos con el corazón. La Virgen nos escucha. No son necesarias las apariciones. Por eso, la vida de Bernadette, después de las apariciones, siguió siendo la misma en su fe. Siguió creciendo en la fe y siguió creciendo en el amor. Pero a pesar de que no veía a la Virgen, hablaba con la Virgen como si la estuviera viendo. Como todos nosotros debemos rezar con ella, porque la Virgen quiere para todos nosotros eso, hacernos felices. A veces nos da regalos en esta vida, a veces no, pero a todos los que somos sus devotos nos promete el mismo regalo que le dio a Bernadette, hacernos felices en la otra vida, darnos el regalo que todos deseamos, darnos ese regalo que ella tiene en las manos, a Jesucristo, su Hijo, nuestro único Salvador. Y hablando del amor a la Santísima Virgen y de la oración más poderosa, la oración de las almas sencillas, la oración que eleva el corazón y nos consigue esa lluvia de gracias que todos necesitamos, es el Santo Rosario. Por eso, aquí lo más importante de todo lo que vemos aquí en esta urna de cristal donde está su cuerpo, es esa arma que ella tiene en las manos, el Santo Rosario. Y es el rosario el que tiene que ser también nuestra arma poderosa para conseguir esas gracias de nuestro Señor Jesucristo, para purificarnos en el amor y que sea como una cadena para alcanzar la salvación. En el centro de esta capilla está esa cristalera que acaban de ver, que dice Deus caritas est, Dios es amor. Y estas palabras resumen la vida de Santa Bernardita. Toda su vida se resumió en eso, en amar como Jesús amó. Y Jesús amó haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Inspirada en ese ejemplo de nuestro Señor, Bernadette decía, obedecer es amar. Y para ella la obediencia fue muy costosa, no porque sus superiores la trataran especialmente mal a ella, sino porque toda novicia, toda religiosa, tiene que pasar por las pruebas de la obediencia, de la humildad. Y ella obedecía y le ofrecía esa obediencia que le costaba porque tenía un carácter fuerte, era joven, era entusiasta, era animosa. Sin embargo, a pesar de que le costaba la obediencia, tareas que podríamos llamar humillantes para todos, las hacía por amor a Jesús. Pero eso no fue todo. Además de esas pruebas normales de la vida religiosa, además de las enfermedades, Dios probó su amor abandonándola en lo que se llama la noche del alma. Esa experiencia que tienen las grandes almas a las que Dios quiere purificar, de sentir el abandono de Dios, de sentir que no han hecho nada que valga la pena para alcanzar la salvación. Esas mismas angustias, esa oscuridad del alma, la sufrió Bernadette con mucha paciencia, con mucho amor, y jamás perdió esa confianza en la misericordia de Dios. Es muy hermoso caminar por estos parajes, recorrer
por todas las partes de este convento. Y aquí nos encontramos a la Virgen del Agua, que nos llama especialmente la atención porque Bernardita solía decir en sus tiempos de oración que pasaba aquí, que esta imagen le parecía la más hermosa de todas las imágenes que había visto. Es una Virgen, no es de las que lloran, sino de las que sonríen. Y si Bernardita lo dijo, así debe ser. La vida de Santa Bernardita fue una vida de pruebas, pero así debe ser la vida de todo cristiano. Primero, en su niñez y en su infancia, ella misma se preguntaba por qué la Virgen María la había escogido a ella sin tener muchas cualidades, escogiendo la Santísima Virgen a los que son despreciados e ignorados por el mundo. Después, las apariciones de la Virgen trajeron muchas pruebas para ella, porque la gente de la iglesia, sacerdotes y obispos, ponían en duda lo que ella había visto. Y cuando ella respondía, porque tenía un carácter fuerte, con esa claridad y con esa seguridad, la veían como orgullosa y soberbia. Y después, en su vida religiosa, las pruebas de la obediencia, las pruebas que uno tiene que pasar, y las más fuertes de todas, las de la vida interior, de la soledad, de la noche oscura del alma. Todas esas las pasó con un gran amor a Dios nuestro Señor. Y lo más importante de esta santa es precisamente eso, que fue fiel hasta la muerte. Murió a los 35 años de edad y fue enterrada en este lugar, en la capilla que está en el centro del jardín del convento donde ella vivió. Después de años de múltiples padecimientos físicos, Bernadette llegó finalmente a la casa del Padre Celestial, donde volvió a ver a la señora vestida de blanco, que se presentó usando el nombre del dogma recién proclamado: Yo soy la Inmaculada Concepción. Así cumplía la señora su promesa de hacerla plenamente feliz en la otra vida. Es en esta capilla donde precisamente Bernadette fue sepultada. Años después, su cuerpo fue exhumado y se encontró incorrupto, a pesar de la severa humedad del terreno y de lo mermado que ya estaba el cansado cuerpo por la gangrena y tuberculosis. Cuando abrieron el ataúd, se encontraron con que el cuerpo estaba intacto, aunque el hábito ya estaba totalmente deshecho. Según certifican los doctores presentes en la escena, el cuerpo de Bernadette estaba en perfectas condiciones, aún con la piel tersa y flexible. Es común que una vez expuestos los cuerpos incorruptos al aire y humedad ambiental, pierdan su flexibilidad y tersura de la piel y se vuelvan apergaminados y de color cenizo. Para evitar ese proceso, se ha cubierto el rostro y las manos de Bernadette con una finísima capa de parafina. Ahí está, en su urna de cristal, la bella durmiente que finalmente encontró a su amado eterno, Jesús. Nuestra peregrinación en busca de los cuerpos incorruptos nos ha traído a uno de los puertos más importantes de Italia, Génova, una ciudad también muy visitada, muy turística. Pero lo que nos trae a nosotros aquí es esa peregrinación de fe en busca de una gran santa, la historia de su vida y las imágenes de su cuerpo incorrupto, Santa Catalina de Génova. Estamos llegando a la iglesia de Santa Catalina de Santa Catalina de Génova. Como ven ustedes, no tiene nada especial,
pero nos vamos para adelante porque ya nos está esperando el Padre Victorio para celebrar la misa. Una vez adentro, caemos en la cuenta de que pronto somos a juzgar por las apariencias. Tras la fachada austera nos encontramos con una hermosa y acogedora capilla que invita inmediatamente al recogimiento y oración. Tuvimos oportunidad de celebrar misa con el párroco de la iglesia, recordando a todos los que apoyan este ministerio de evangelización. La urna de cristal, donde se encuentra el cuerpo incorrupto de la santa, está a un lado del altar central. Como si toda la capilla de mármol fuera un enorme relicario que guarda los restos de Catalina de Génova y nos recuerda sus virtudes. Le vamos a pedir, como es una vida un poco difícil, al Padre Victorio que nos explique lo esencial de la vida de Santa Catalina. Caterina è di nobile famiglia, di una famiglia Fieschi. Catalina provenía de una noble familia, la familia Fieschi, que había dado 2 papas a la iglesia. Catalina fue obligada a casarse muy joven, a los 16 años, con su esposo, Giuliano Dorno, descendiente de otra influyente familia de Génova. Este matrimonio fue un matrimonio de conveniencia y por tanto muy desdichado para esta joven muchacha. Los primeros 10 años del matrimonio fueron especialmente desdichados para Catalina y los siguientes 8 años ella trató de complacer los gustos de su marido participando en las fiestas de la nobleza de aquel tiempo. Sin embargo, ella seguía siendo muy infeliz. A los 26 años sucedió lo que llamamos el milagro, porque Catalina tuvo un encuentro espiritual con Jesús, que iba cargando su cruz y derramando sangre. Esto la hizo volver su vida hacia Jesús. Su conversión comenzó con una intensa vida de oración, de penitencia y sobre todo de caridad. Se inscribió en la Asociación de Damas de la Caridad de Génova y se dedicó a visitar a los enfermos en sus casas. Más tarde inició su labor de servicio en el Hospital General de Génova. Catalina muy pronto empezó a acudir al hospital con su marido y fue así un hecho extraordinario que el marido empezó a entrar en el espíritu de caridad finalmente. Como señal de su conversión, los dos abandonaron su palacio y sus sirvientes y se vinieron a vivir al hospital que estaba cercano a esta iglesia. Esta era la capilla del hospital. Cuando su marido murió, Catalina fue electa directora del ala de las mujeres en el hospital y también estuvo encargada de los niños abandonados. Ella siempre se preocupó especialmente por los desamparados. Quiero señalar otra cosa que me parece importante y que hace a Catalina una santa conocida a nivel internacional, y es su experiencia mística referida en el libro del Tratado del Purgatorio, una pequeña biografía de la santa escrita por sus discípulos 40 años después de su muerte. Quiero añadir un último dato sobre el movimiento espiritual que brotó a raíz de ella, la Cofradía del Divino Amor, cuyo máximo exponente fue Héctor Vernazza. Él promovió la espiritualidad del amor divino, el único amor que puede renovar el corazón de los hombres y la Iglesia. Vernazza llevó esta espiritualidad a Roma, donde impactó a los obispos y cardenales de aquellos tiempos. Se puede decir que influyó en la renovación de la Iglesia en el mismo momento en que se daba la Revolución Protestante. Purtroppo la rivoluzione protestante. Padre Victorio, vi ringrazio moltissimo. Ya ahora, con más conocimiento de causa, encomendamos a Santa Catalina de una manera muy especial a todas aquellas esposas que necesitan de la fortaleza y perseverancia para alcanzar la conversión de sus maridos. Tenemos la suerte de encontrarnos aquí con un amigo, el Padre Ricardo Rodríguez, que es del Perú, que les mando un saludo a todos nuestros amigos allá del Perú. Padre, nos gustaría que nos explicara lo que significa el cuadro que está ahí y qué relación tiene que ver con Santa Catalina de Génova. Santa Catalina comienza su conversión a partir de esta visión de Cristo crucificado. El cuadro
representa Catarina y Cristo crucificado, ¿no? Es ahí que comienza a experimentar, ¿no?, cómo el sufrimiento, el dolor y por último la muerte son expresiones del amor de Dios para purificarnos, para llevarnos a Él, para que podamos entender a plenitud qué significa amar. Decir algo también del cuerpo incorrupto de Santa Catalina. ¿Cómo fue que se le encontró incorrupto? Cuenta la historia que cuando murió fue enterrada debajo de esta iglesia, en la cripta, donde hay muchísima humedad, ¿no? La humedad es muy, muy fuerte. Después de 18 meses fueron a buscarla, ¿no?, para ver, ¿no?, de cómo se encontraba su ataúd, y descubrieron que el ataúd ya estaba todo malogrado, descompuesto, incluso los vestidos, todo descompuesto, pero su cuerpo no, incorrupto. Cuenta la historia que tenía una fragancia muy especial, y de ese momento consideraron todos y vieron que era importante, ¿no?, conservar su cuerpo. Todo el movimiento espiritual que había iniciado ella con el divino amor, y sobre todo, ¿no?, los hijos espirituales que fue formando por esa caridad exquisita e incluso heroica por los enfermos terminales. Entonces ella se dedicó completamente a esto. Incluso hasta podríamos decir que ese amor que profesó por los enfermos, que provocó la conversión de su marido, ¿no?, creó todo en torno a Santa Catarina, ¿no?, como una especie de modelo, ¿no?, como un matrimonio que pudo haber sido una desgracia, ¿no?, porque era un matrimonio por conveniencia, que pudo haber fracasado, que pudo haber llevado a los dos a la amargura, ¿no? Sin embargo, ella, por su amor a Dios y por su entrega generosa a los pobres, envolvió también al marido y provocó su conversión. Entonces, Catarina, desde el fin del principio, desde el comienzo, creó todo en torno a ella, ¿no?, ese espíritu de entrega al Señor, ¿no?, y que las cosas difíciles de la vida maduran, que las cosas de la vida nos hacen comprender qué es el amor. Un amor que transforma vidas, un amor que no acaba en este mundo, un amor que es eterno. Catalina descubrió en sus profundas meditaciones los misterios insondables de ese amor. Es así como dejamos la ciudad de los navegantes y descubridores para seguir nuestro peregrinaje buscando las urnas de cristal de los santos incorruptos, que son como los trofeos del poder divino, para dejar a todos un recuerdo de sus virtudes. En la Umbría, en el centro de Italia, detrás de esas montañas, nació una mujer extraordinaria que padeció todo tipo de sufrimientos físicos y espirituales, y así llegó a la santidad. Ella nació en tiempos de terremotos, guerras, conquistas y rebeliones, algo muy similar a lo que fue la vida de Santa Rita de Casia, la santa de los casos imposibles. El 22 de mayo del año 1381 nació Rita cuando sus padres, Antonio y Amata, ya estaban en edad avanzada. Curiosamente, esta región ha sido cuna de grandes santos de la Iglesia: San Francisco, Santa Clara, San Benito, Santa Rita y Santa Escolástica, entre muchos otros. Cerca del pueblito de Casia, a unas 40 millas de Asís, se encuentra la casa natal de Santa Rita.
Cuenta la leyenda que en una ocasión sus padres vieron cómo unas abejas se acercaban a la niña. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video. O escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.